Bueno, en este caso tenemos este ejercicio que es el ejercicio 6 de prueba 1 y lo que nos dice es lo siguiente, que el siguiente diagrama muestra una curva y esta curva tiene esta expresión analítica a coseno de k por x menos d más c, donde a, k y d y c son constantes positivas, ¿verdad? La curva tiene un punto mínimo en 1.52, que lo vemos aquí, y tiene un máximo en 3.5,7, que lo vemos aquí. Y lo que me pide que determine en primer lugar es el valor de A y el valor de C. Muy bien. Notemos que el valor de A corresponde a la amplitud, ¿sí? Y para poder encontrar la amplitud, dado el gráfico, lo que podemos hacer es restar el máximo menos el mínimo y eso dividir entre 2. En este caso tenemos un máximo en 7 y un mínimo en 2, ¿sí? Recordemos que cuando nos referimos a máximos y mínimos siempre tenemos que mirar sobre el eje Y, ¿verdad? Lo máximo a lo que sube esta curva es hasta 7 y lo mínimo que baja es 2. Entonces la amplitud sería esta semidiferencia partida entre 2, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso tenemos 7 menos 2 sobre 2. 7 menos 2 es 5 y 5 sobre 2 es 2.5. Si queremos dejarlo en decimales. Así que ya tenemos el valor de A. El valor de C en este caso se refiere, si se fijan acá, a la traslación vertical, a lo que nosotros solemos llamarle el eje, ¿verdad? Entonces, en este caso, para encontrar la C, lo que hacemos es el promedio entre el máximo y el mínimo, o la semisuma, ¿verdad? Por lo tanto, nos queda que C va a ser 7 más 2 sobre 2. 7 más 2 es 9. Y 9 sobre 2 sería 4.5. Y ese es el valor entonces de C. También para poder entender mejor el gráfico podemos trazar ya en 4.5, que sería más o menos por aquí, una línea también, ¿sí? Para entender un poco que esta línea se refiere al eje, ¿verdad? Bueno, tiene que estar un poquito más abajo, pero voy a tratar de graficar mejor. Si esto es 5, entonces aquí más o menos sería 4.5 en esta dirección. Más o menos ahí. Bueno, luego me pide el valor de K. Y si es que nos fijamos, K sería lo que nosotros solemos llamarle B, ¿sí? Y eso dependería del periodo, ¿sí? Sería 2pi sobre el periodo. ¿Y cómo encontramos el periodo en este caso? Bueno, primero, notemos que esta función se está modelando utilizando una función coseno, ¿sí? Y sabemos nosotros que la distancia entre un mínimo y un máximo en una función coseno, digamos que sería la mitad del periodo, ¿sí? Entonces, si yo pudiera encontrar esta línea, esta distancia horizontal entre un máximo y un mínimo, estaría justo describiendo, digamos, la mitad del periodo. Así que lo que podemos hacer es calcular el periodo utilizando el siguiente razonamiento, digamos, ¿verdad? El periodo podemos decir que es 2 veces la distancia entre la abscisa, en este caso del máximo, menos la abscisa del mínimo, ¿sí? En este caso sería eso. Entonces el periodo sería 2 veces la diferencia entre 3.5 y 1.5. Por lo tanto, el periodo sería 2 veces 2, es decir, 4. ¿Sí? El periodo entonces se da en 4. O cada 4, ¿verdad? Bien. A partir de ahí podemos sacar el valor de K. K sería 2pi sobre el periodo. Simplificamos el 2 con el 4 y nos quedaría entonces que K, o
lo que nosotros solemos llamarle b, sería pi sobre 2. ¿Sí? Y por último me dice, determina el menor valor posible de d, suponiendo que d es positivo. Bueno, en este caso particular con d se refiere al desplazamiento horizontal de la función. Entonces, como estamos trabajando con una función coseno, ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros? Bueno, pues la función coseno normalmente tiene su punto, su punto máximo en la intersección, o uno de los puntos máximos se encuentra en la intersección con el eje de ordenada, ¿sí? Si nosotros graficáramos una función coseno, voy a hacerlo aquí para que tengamos un poco en cuenta eso. A ver. El gráfico de la función coseno normalmente hace esto. Este es 1, este es menos 1, y estos cortes se van dando en pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi, ¿cierto? Entonces, acá queremos modelar con una función coseno y lo que notamos es que este punto entonces tuvo que trasladarse, o sea, tuvo que moverse la función a la derecha, en este caso porque nos pide que d sea positivo. Y si nos fijamos entonces podemos considerar que este valor, este punto máximo es el que se movió, ¿sí? Y lo que se movió fue, en lugar de estar aquí, que tendría que estar en la intersección con el eje, se movió a la derecha. Y lo que se movió es 3.5. Ese es el mínimo valor que podemos tomar, dado que d es positivo, ¿sí? Claro, ¿por qué dice el mínimo valor? Porque yo también podría decir que d, por ejemplo, es esta distancia horizontal, ¿sí? O podría decir que d es esta distancia a la izquierda, pero en este caso asumiría que d es menor a 0. Y la condición clara en este caso me dice que encuentre el mínimo valor posible de d asumiendo que d es mayor a 0. Por lo tanto, ese mínimo valor posible en este caso es de 3.5. Y a partir de ahí, entonces lo que vamos a hacer es, no nos piden en realidad, pero sí quiero igual que escriban siempre la expresión analítica de la función, ¿sí? En este caso entonces sería y es igual a, en este caso a salió 2.5 por coseno de k, que salió pi sobre 2, x menos d, en nuestro caso d es 3.5, más c, y c nos salió 4.5. Así que esta es la expresión analítica de la función. Ustedes para verificar podrían graficar con GeoGebra, entonces verifican que respondieron correctamente a todas las preguntas.